Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Miguel Mendoza y he estado sirviendo al Señor con Palabra de Vida en Francia por 17 años. Hoy la Hora Silenciosa la encontramos en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Dice versículo 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En este capítulo encontramos el relato de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en los versículos de hoy, a dos discípulos de Jesús que en vez de obedecer a lo dicho por el Señor, de quedarse en Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo, estos dos se estaban alejando de esa ciudad y mientras caminaban, primero se estaban acordando de lo pasado en los últimos días. Los dos enumeraban todo lo que había pasado con Jesús antes y después de su muerte. El problema para ellos no eran esos acontecimientos. El problema era lo que ellos esperaban de Jesús, que Jesús hiciera, sus expectativas. Ellos esperaban otra cosa del Señor. Eso lo encontramos en el versículo 21. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros y estamos desanimados, defraudados, desilusionados? Y eso nos lleva a veces a discutir y tomar decisiones que nos alejan de donde Dios quiere que estemos. Ahora bien, el Señor Jesús interviene y dirige la conversación para que se acuerden del plan de Dios. El énfasis aquí será dirigido a la palabra de Dios. Primero con respecto a la palabra que había sido expresada, que había sido anunciada por el mismo Señor Jesús y también por los que habían comenzado a experimentar la resurrección, como las mujeres que fueron al sepulcro y los otros discípulos. Qué importante es escuchar a las personas que Dios utiliza para compartir su palabra, porque nos están compartiendo el mensaje y el plan de Dios. Un amigo un día me dijo que hay dos maneras de aprender en la vida, escuchando el consejo y obedeciéndolo, o por la experiencia, haciendo solamente lo que yo quiero a pesar de las advertencias. Escuchar a alguien que nos quiere compartir de Dios no solo nos podría ayudar a avanzar, sino que también a evitar consecuencias trágicas no deseadas. El Señor también quiere que tenga en cuenta no solamente esa palabra que había sido expresada, anunciada, sino la palabra escrita. Hoy diríamos nuestra Biblia. Dice versículo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
¿Te paraste a pensar que tal vez a veces estás desanimado, defraudado? Alrededor tuyo se discuten cosas que no se entienden y eso es porque cuando te acordás de lo pasado, te das cuenta que tus expectativas, tus deseos no estaban puestos ni en la persona ni en el plan correcto. Y no solo te hacían tener esas sensaciones, sino que te impedían acordarte del plan precioso que Dios tiene para tu vida. Este plan está escrito en su palabra. Por eso, hoy te animo a leerla, a escucharla, a aceptarla y a obedecerla. Así que, lee otra vez este pasaje y decir al Señor que te hable, que vos estás dispuesto a escuchar, a obedecer y que no te querés perder la posibilidad de aprender de ese plan precioso.